Presuntos culpables es el título del programa de esta tarde. Estamos analizando las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para luchar contra la violencia de género. Que conste desde aquí que nosotros nos ponemos del lado de los débiles, de los agredidos, pero que tampoco podemos dejar de lado a aquellas personas que sin ser agresores se convierten en víctimas porque son víctimas de denuncias falsas. Antes de dar paso a un vídeo donde les vamos a contar exactamente cómo está la situación, me gustaría que alguien me explicara, por si los espectadores o alguno está perdido, exactamente, yo creo que voy a recurrir a uno de los magistrados que tengo en la sala, si me permiten la broma, ¿qué es una denuncia falsa? ¿Qué se entiende por denuncia falsa? No en caso de malos tratos, sino en general, una denuncia falsa. Bien, siendo la denuncia el poner en conocimiento de las autoridades o sus agentes un hecho delictivo, pues poner en conocimiento de las autoridades un hecho que no es delictivo o haciendo la apariencia de que es delictivo. Es decir, falseando los hechos. Mintiendo, falseando los hechos. Pero mintiendo, imputando un delito. Eso sería una denuncia falsa. De acuerdo, pues dicho lo cual, vamos a ver un vídeo que ha preparado nuestra compañera Ana Dávila y en el que recoge los datos y el estado de la cuestión en nuestro país. A la vez que la ministra de Sanidad, Leire Pagín, anunciaba una nueva medida que obligaría a los jueces a quitar la custodia de los hijos a los padres imputados por maltrato, se celebraba el Día Mundial contra la Violencia de Género. La medida enseguida levantó polémica. Sus detractores le acusaron de obviar la presunción de inocencia de los padres y de no contar con la posibilidad de que las acusaciones de malos tratos fueran falsas. A este respecto, la ministra Pagín afirmó que la cifra de denuncias falsas no es argumento válido para rebatir la posible reforma y que no se puede confundir la retirada de denuncias con las denuncias falsas. A la vez, el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, hacía balance de la forma en que desde los tribunales se está dando respuesta a esta lacra social. El Observatorio contra la Violencia de Género afirmaba que en los últimos 5 años se han registrado 470.706 denuncias por violencia doméstica. Se han duplicado el número de casos archivados y, sin embargo, el número de denuncias falsas es mínimo. Hasta el momento, en lo que va de año, el Consejo General del Poder Judicial solo ha detectado 3 denuncias falsas por malos tratos de un total de 23.762 fallos dictados en audiencias provinciales, juzgados de lo penal y juzgados sobre la violencia de la mujer. Sin embargo, muchas voces se han levantado contra la ley de violencia de género. Recientemente, el juez de familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, con el que hablaremos hoy en directo, ha sostenido que solo el 6,2% de las condenas por violencia doméstica obedece a un auténtico maltrato, frente al 93,7% de las condenas restantes en las que se estigmatiza al hombre por el hecho de serlo. Dice el Gobierno que solo el 0,16% de las denuncias que se presentan en casos de malos tratos son falsas y, según el Consejo General del Poder Judicial, este año tan solo se han detectado 3 denuncias falsas. Hablando en publicidad, me comentaba tanto Montse como Javier Pérez, los dos abogados que tengo aquí en plató, que ustedes en sus despachos acumulan denuncias falsas o imputaciones por denuncias falsas que superan las 3 que ha detectado el Consejo General del Poder Judicial. Resulta curioso que el compañero Javier tenga en su despacho las 3 que dice la señora Pagín, no el informe del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted tiene 3? Y yo tenga otras tantas. Es decir, vamos a ver, una cosa es el delito de denuncia falsa, que requiere sentencia firme, y otra cosa es que se presuma que ha habido denuncia falsa, bien porque haya dictado el juez un auto de sobreseimiento, que es una resolución, que no es una sentencia condenatoria, sino todo lo contrario, es decir, que se absuelve al presunto denunciado porque no ha quedado acreditada la violencia de género y la lesión, ya sea psíquica o física, imputada por la denunciante. Y otra cosa muy distinta es que exista esa sentencia donde se declare, previo ese auto de sobreseimiento, donde se declare, reitero, en un procedimiento posterior, un delito de denuncia falsa. Yo no tengo sentencias donde se haya declarado con firmeza un delito de denuncia falsa. Lo que tengo son muchos autos de sobreseimiento, es decir, muchas resoluciones de sus señorías donde dicen no solo que no ha quedado acreditado el delito imputado por la denunciante, mujer, al varón, sino que además pudiera existir posibilidad de una falsedad en la declaración de la denunciante. Eso no significa que haya un delito de denuncia falsa, sino que con ese auto tienes que ir contra la denunciante en otro proceso a lograr una sentencia para que se la castigue, condenatoria a la mujer por esa denuncia falsa. Alfredo. Las estadísticas de este informe son absolutamente falsas y yo voy a ser muy sincera. No incluyen aquellos delitos, como bien indicabas tú, que no son delitos de violencia de género porque si la mujer mata al hombre no se aplica esta ley.
Si la mujer insulta o amenaza gravemente al hombre, no se aplica esta ley. ¿De acuerdo? Pero la calificación jurídica sería homicidio, asesinato o un delito de coacciones y amenazas normal, no con la agravante de las penas de aquí. No se incluyen los hombres muertos, no se incluyen los autos de sobreseimiento, que son muchos, y Javier lo puede corroborar en su despacho también, y no se incluyen las sentencias ya firmes o no firmes, donde sí que exista esa querella, ese delito presunto de ella por denuncia falsa. De manera que las estadísticas, otra vez, papel mojado. Alfredo, supongo que a las comisarías se presentan mujeres preguntando qué pasa si denuncio a mi marido, me quedo con el piso, por ejemplo. Claro, yo he estado 3 años de jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, 3 años, y digo, y es casi diario por turno que venga 1 o 2 mujeres a denunciar. Nunca puede decir que es falsa. Siempre tienes que dar la fiabilidad a esa mujer que viene a denunciar unos malos tratos, más cuando vienes con un parte de lesiones, y evidentemente tienes que hacer la tramitación normal. Pero muchas, según hablas con ellas, ves, y una vez que se lo preguntas, te lo dicen, que lo que quieren es una reprimenda al marido. Simplemente un tirón de orejas al marido. Y cuando le dices, en cuando usted denuncie, hay que detener al marido, muchas se levantan y se van. Y esto queda en nada. ¿Pero es por miedo o es porque iban un poco para que fuera una llamada de atención? No. Digamos, a su pareja. Claro, muchas mujeres sí que entran a denunciar, a preguntar a ver qué pasa, y cuando le dices que se detiene al marido, y ya echan para atrás por miedo al marido, por miedo a la represalia del marido, pero no te traslada nada más, porque de oficio nosotros incluso podemos intervenir y denunciar. Pero si no te traslada nada más, no puedes hacer nada. O sea, a la vez que te cuentan sus penas, es verdad, pero que a la hora de denunciar no quieren denunciar por miedo porque el marido es el que lleva el dinero a casa, porque el marido es el que al final mantiene la casa, y tienen miedo a quedarse la indigencia, a quedarse tiradas. Cuando le dices que tienes casa de asistencia social, casas de... No, les da igual. Ella quiere con su marido, pero que al marido le llame la atención. Y muchas otras que simplemente van porque el marido, sobre todo de Sudamérica, tiene la costumbre de beber y beber mucho, llegan a casa y las pegan. Pero no quieren separarse del marido, únicamente quieren que le digan que dejen de beber o que dejen de pegarlas. Muchas las trasladas, incluso acoges la comparecencia y las trasladas al juzgado de la violencia de la mujer. Cuando hablas con los juzgados de violencia de la mujer para ver qué resultado ha salido de esa denuncia, la secretaria del juzgado de la violencia de la mujer, en su mayor parte, están todas de los nervios, porque con todo el papeleo que conlleva hacer un juicio, con todo lo que conlleva hacer esa comparecencia, y que vean que sean de la mano, es para, como bien dices, tirarse de los pelos. Por tanto, yo policialmente estoy acostumbrado al maquillaje de las denuncias, de las estadísticas que hace el Ministerio del Interior. Y más sobre esto, que ya digo que diariamente hay muchas, y se puede preguntar por comisarías, que es una locura la cantidad de gente que denuncia y que luego se ve que es falsa, que no hay un auto, que no hay una sentencia, simplemente que denuncian para buscar un bien, para quedarse con la casa, o como bien dices, para que le tire vuelta las orejas al marido.